Bien, voy a aclarar que en la tarea varias personas cometieron un error, y es que el hecho de que la regresión sea lineal no quiere decir que los puntos tengan que seguir una línea recta. El nombre de regresión lineal sea por la metodología de los coeficientes, pero en general usted puede tener por regresión lineal una ecuación cuadrática, una función potencia, una función logarítmica, una función exponencial, mucho tipo de funciones. Entonces, pues los datos de la curva, como se veían ahí, obviamente no seguían una línea recta. De seguir una línea recta, pues el problema hubiera solucionado utilizando la ley de Hooke. Y por otra parte, por ejemplo, hay líneas rectas que encontraban algunos en su regresión que no pasaban ni siquiera por el origen. Entonces, es decir, no solo no era lineal, sino que rompía, por ejemplo, que para es, carga cero, la deflexión era cero. Se supone. En ese caso, esas regresiones suponían que para carga cero ya, para deflexión cero ya había algún tipo de carga. Entonces, esas regresiones son totalmente inadecuadas. La regresión lineal son los duales y los puntos siguen una línea recta, pero los puntos que están marcados no seguían una línea recta. Entonces, pues ahí hay una situación que implicaba que la regresión estaba mal determinada y pues el cálculo de la energía y del cotrabajo también. ¿Estamos? Quería aclarar eso que lo vi en varias tareas. ¿Listo? ¿Sí? ¿No? Bueno, profe, gracias. Listo, bro, gracias. Bueno, entonces vamos a compartir. Eh, Creo que la última sesión estábamos analizando esta curva, la curva de esfuerzo de formación. La última sesión habíamos aclarado que, bajar un poco la pantalla, eso, que el esfuerzo es un estimador de la resistencia y que la deformación es un estimador de la ductilidad. Entonces, sobre el eje X medimos la ductilidad. Aquí voy a utilizar esta notación. Y por aquí vamos a obtener el esfuerzo, que es un estimador de P sobre A. Este es el esfuerzo normal. Y esta es la deformación normal. Y un material que tiene muchas regiones en la curva y por eso es pragmático de estudiar es el acero. Y en el acero pues se presenta esta gráfica, no esta escala, algo como así. Algo como así. Y pues nosotros habíamos hablado de que este punto con asterisco, esta X es el punto de fractura. Y pues para ese punto de fractura habrá... Ups, me pasé. Para ese punto de fractura habrá un valor por aquí que es el valor del esfuerzo a la fractura o de la resistencia a la fractura. Entonces, voy a poner como SF. Y por aquí podemos poner que SF es la resistencia a la fractura. ¿Sí?
Y entonces aquí vamos a aclarar. La resistencia depende del material. El esfuerzo depende del diseñador, de lo que le ponga las cargas. Entonces el material tendrá un valor de SF y el valor del esfuerzo es la fuerza sobre el área. Entonces, dependiendo de estas condiciones de geometría y estas condiciones de carga impuestas por el diseñador, podríamos decir que el esfuerzo llega o no llega a SF. Lo ideal es que no llegue a SF, porque si mi valor de esfuerzo está por encima de la resistencia a la fractura del material, pues voy a fallar. Pero hay que tener en cuenta que la resistencia a la fractura no solo es llegar por aquí, sino que también hay que llegar por aquí. El material se debe deformar mucho para poder llegar a fracturarse. No solo es con carga, sino que también es con deformación. Y también creo que habíamos visto que por aquí hay una región que se llama la región plástica. Que es donde el comportamiento es lineal. Por ejemplo, para el acero, aquí es donde se encuentra el módulo de Young. Es aquí. Entonces, la pendiente en esa zona es el módulo de Young. Y en la región elástica, pues sabemos que si el material se carga antes de llegar a este punto y luego se descarga, él vuelve a sus dimensiones originales. Y entonces, aquí hay un punto importante que lo vamos a llamar SE. Y vamos a proponer por aquí que SE es la resistencia elástica del material. O sea que la resistencia elástica es el punto donde el material deja de ser elástico. Y de aquí para allá hay una región que se llama la región plástica. Ya vamos a ver ahorita qué implica que se llame la región plástica. Preguntas hasta ahí. Es como retomando lo de la clase pasada. ¿Tenemos preguntas? Profe, yo creo que no. Bueno. Ok. La región plástica tiene un punto característico. Y es este punto de aquí. Al cual vamos a llamar aquí SU. Y SU le vamos a dar el nombre de resistencia última. Es este punto. Y ese punto le vamos a dar el nombre de punto último. Y ese punto último es el punto más alto de la curva. ¿Sí notan que es el máximo? No, Es el profe. máximo, es el más alto de la curva. Entonces es diferente en este momento al punto de fractura. Vamos a ver que pueden ser iguales. Pero en general, en los aceros, por ejemplo, es diferente. Es diferente. El punto último es donde más alto valor de resistencia alcanza el material. Y obviamente, pues es para ese valor de punto último, pues hay un valor de deformación que le vamos a llamar EU, que es la deformación última.
Y ese punto último tiene una zona hasta el punto de fractura. Y esa zona se le llama zona voy a colocarlo en español. De estricción. ¿Me puede repetir el nombre? ¿Cómo se llama? Estricción. Y lo que pasa es que en este punto, si uno tuviera una probeta, en ese punto aparece sobre la probeta que uno está estirando un cuello, un adelgazamiento. Ahí es donde se ve. Antes, cuando estamos en esta región de acá, ese cuello no se ve, el cuello aparece aquí en este punto. Ya que cuando el material está en este punto, vemos el cuello. Y de ahí para acá el cuello se sigue haciendo cada vez más profundo hasta que aquí pues aparece la fractura. Strict squeezing es como ahorcar, como apretar. Entonces, por eso se le llama a esta zona squeezing. Y si es más frágil que aparece en ese punto, ya vamos a ver que en los materiales frágiles, pues estos dos puntos coinciden. Entonces, no hay cuello en un material frágil. No hay cuello en un material frágil. Lo difícil de los materiales frágiles es que no avisan. Y como no avisan, se parten súbitamente sin avisar. Los materiales dúctiles se aparece esa deformación visible, ese cuello antes. Entonces usted sabe que algo está pasando. Y en esta zona, pues entonces ese cuello se va haciendo más pronunciado hasta que el material se fractura. Entonces el punto donde empezamos a ver el cuello, que es el punto más alto de la curva, es el punto de resistencia última del material. Y desde ahí hasta el punto de fractura hay una zona que se llama la zona de estricción. Voy a colocar aquí en español. Otra zona importante que tenemos está marcada por aquí. Ahí hay dos regiones. Una que es esta. Y otra que es esta. Ambas regiones están demarcadas en la región plástica. La región plástica inicia aquí y termina aquí. Todo esto es región plástica. O sea que la estricción hace parte de la región plástica. Y aquí hay dos. Uno, esta región de acá se conoce como la meseta de fluencia. Meseta porque es plana. Y fluencia porque noten que en esta zona el valor de la resistencia es casi constante. Se mantiene muy constante. Entonces fluencia es un análogo de que el material fluye. Es decir, cuando el material está en esta parte y hay meseta de fluencia, no todos los materiales tienen meseta de fluencia. El acero sí tiene meseta de fluencia. Pero cuando hay meseta de fluencia es un punto donde el material empieza a deformarse sin aumento de la carga. Empieza como a irse solito. Como cuando
Uno va a las tiendas de tela y la señora echa el primer tijeretazo y la señora experta no recorta más, sino que con el primer corte fue necesario para seguir cortando sin hacer más esfuerzo. Eso es la meseta de fluencia. Pero la meseta de fluencia llega a un punto donde es necesario seguir aumentando la carga para que el material se siga deformando. Es necesario aumentar la carga para que el material se siga deformando. Y esta zona la conocemos como endurecimiento por deformación. Y lo que pasa es que para que el material llegue hasta este punto donde aparece el cuello, localmente se endurece, se va fragilizando, se va volviendo mucho más duro. Y ahí es donde el material se va a fracturar, porque se fragiliza. Ahí es donde el material se va a fracturar. Entonces se llama zona de endurecimiento por deformación. Es muy común que haya un cambio de color del material, pero pues en los metales por su brillo es muy difícil de notarlo. Pero en los plásticos de coloración sí es muy fácil de notarlo, como cuando usted le quita la tapita a su lapicero kilométrico y nota que antes de fracturarse esa zona se vuelve como blancuzca. O como cuando usted aprieta además un tornillo sobre un juguete y nota que alrededor del tornillo, si lo apretó mucho, esa zona se vuelve como de un tono blanco. Entonces ahí el material se está endureciendo. También hace parte de la región plástica. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, en el chat creo que hay una pregunta. Yo la respondí ahorita. Si es más frágil que aparece en ese punto, entonces dijimos que si es frágil, estos dos puntos son el mismo y que este cuello no aparece, que los materiales frágiles no avisan, se fracturan súbitamente, sin Ah, ok, deformación. sí. Sí. ¿Hay más preguntas? ¿O se entiende Profe, esta yo tengo gráfica? una pregunta. Claro que sí. Profe, ¿qué es eso de lo que aparece en el libro, por ejemplo, en la parte del aluminio, de ese 0,2% del que hablan? Ya vamos a ir ahorita para allá. ¿Listo? Ah, bueno, Ya vamos a gracias. ir para allá. Correcto. Pero sobre esta gráfica general, ¿hay preguntas o se comprende? Eso ustedes, si se comprende, ustedes deben estar en la capacidad de reconocer dónde está la región elástica, dónde está la región plástica, en qué regiones se puede vivir la región plástica, qué es la resistencia elástica, qué es la resistencia a la fractura y qué es la resistencia última del material. ¿Dónde aparece el cuello? ¿Estamos? Y entonces, y entonces voy a ir lento por tramos de la gráfica. Por tramos de la gráfica. Entonces, vamos a hablar aquí de específicamente del comportamiento elástico lineal. Ya no vamos a seguir hablando de P sobre A ni delta sobre L, sino de sigma y de epsilon como los estimadores, esfuerzo normal y deformación normal. Si el material es elástico lineal, pues vamos a hacer como así. Ese es el material. Eh, Noten que al final hay una pequeña curvita.
Esta pendiente ya la conocemos, es el módulo de Young. Aquí estamos en 0. Este punto lo llamamos como SE, el límite elástico. Entonces aquí vamos a decir que el esfuerzo es proporcional a la deformación. Pero el material no es lineal en todo el tramo, digamos que es lineal como hasta por acá. Y este punto lo llamamos SP. SP es el límite proporcional. Y el límite proporcional es el último punto de la línea recta. Entonces noten que aquí hay un pedacito que no es recto, pero el material sigue siendo elástico. Este pedacito de acá es curvo, pero el material todavía sigue siendo elástico. Lo que pasa es que realmente estos dos puntos están muy cercanos el uno del otro. Muy cercanos. Esta curvita es muy poquita, muy chiquita. Pero ya hemos dicho que lo que significa elástico es que si el material se carga hasta este punto y se descarga, él se descarga por una paralela a la línea de carga. Y vuelve a 0. Hay una pequeña área entre las dos, se llama histéresis mecánica y corresponde a las transferencias energéticas. Entonces el área es la histéresis mecánica. Y es una transferencia de energía porque pues hay lo que llamamos mal llamado pérdidas. Lo decimos mal llamado porque la energía no se pierde, se transforma. Pero entonces hay transferencia energética a ruido. Por ejemplo, uno está haciendo la máquina, puede sonar. O a calor, la pieza se puede calentar y enfriar. Y entonces hay transferencia de temperatura, etcétera. Y es representada en esta área de acá. Entonces se carga y se descarga linealmente. Y como el esfuerzo es proporcional a la deformación, nosotros teníamos que P por A es igual a E delta sobre L. ¿Recuerdan esa ley? ¿Cómo se llama esa ley? P por A igual a E por delta sobre L. Pelea. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre le dimos? ¿Alguien? Mm, Ah, ley de Hooke. Recuerden que esta yo la puedo transformar como P es igual a por E sobre L delta, donde esto es K. ¿Sí? Pero pues estamos hablando de una barrita que está sujeta a carga uniaxial. Y una sección transversal de área A y de una longitud L y un material lineal con módulo de Young E. Pelea. Pero cuando yo pongo la ley de Hooke en esta forma, tengo dos condiciones. Una, primero,
pues encontrar la deflexión causada por esta fuerza sobre un material con estas características. O dos, mostrar que la ley esa famosa de los resortes de Hooke se puede proponer acá con este valor como constante. Pero en general, vamos a encontrar la forma de mecánica de sólidos de la ley de Hooke de esta manera. Miren que P sobre A es sigma, delta sobre L es epsilon, y esta es la forma tradicional de la ley de Hooke uniaxial en mecánica de sólidos o en resistencia a materiales. Sigma igual a E por E. ¿Se entiende de dónde viene esa ley? ¿Están muditos hoy? Sí, ¿Están profe. escuchados o qué? Los quiero respondiendo por... ¿Si están ahí o no están ahí? A ver Sí, cómo señor. lista. Sí, Nicolás profe. Ramírez, ¿está Profe, ahí? acá. Sebastián Giraldo, ¿están ahí? Alejandro está por ahí, Andrés José, Andrés López, Hola, profe. Señor. Paulina Arango, Sí, profe, aquí estoy. Sí, profe. Esteban Toro, Luis Fernando León, Luis Fernando León, Sí. Marcelo Vergara, Sí, profe. Nicolás Zambrano, Nicolás Ramírez, Sofía Presente, Reyes, profe. Estoy, profe. Víctor Hugo. Hola, profe. Buenas. Bueno, ok. Yo creo que hace falta es como un cafecito, bien cargado. Sí, yo me lo tomé esta mañana que me levanté a las 6. Un pedazo. Uy, no, profe. Eso no a las 7:40. No, no, no. 7:40 ya, ya llevan los niños 10 minutos de clase a las 7:40. Clase a las 7:30. No, qué Y usted triste. apenas levantándose, ¿cómo le parece? Bueno, No, no, no. Yo ya hay hasta que, me bañé. hay que levantar a las 5. Entonces va a ser, voy a poner que se levanten todos a las 5 de la mañana. Profe, no, no se haga Uy, eso. no, profe, sí. Claro, Ahí sí pongo toca ver la la regla clase y en live. la abro a las 5 de la mañana para que se entregue a las 5:20. Entonces así todos se levantan a las 5. Profe, si muchos no hablan a las 8, ahora a las 5, va a escuchar roncar gente. Bueno, pues pero hacen la tarea. Bien, entonces, ¿se entiende esta forma de la ley de Hooke? Sigma es igual a E por E. Sí, señor. Pero resulta que esta forma de la ley de Hooke solo vale en la zona elástica y si el material es lineal. Recuerden que si el material no es lineal, pues esto no vale. Si el material no estamos en la zona elástica, sino en la plástica, esto no vale. Solo vale lineal y elástico. Además, habíamos dicho la otra vez que el módulo de Young solo tenía sentido si el material era lineal en esta zona. ¿Sí? Una de las preguntas que me hicieron cuando estaban haciendo la tarea es que cómo calculaban el módulo de Young para esa curva. La curva de las barritas. ¿Será que esa curva tenía módulo de Young? ¿Sí o no? No, tenía un módulo elástico. Tenía un módulo elástico, pero no un módulo de Young, correcto. Había un módulo elástico, pero no un módulo de Young, porque la región no era recta. La curva no era recta. Muy bien. Entonces, características principales del comportamiento lineal elástico. Hay dos puntos, el proporcional, que es el último punto donde es recto, el elástico, que es el punto donde en realidad la carga a la cual se le lleva el material, si es descargada, hace que el material vuelva a sus dimensiones originales. Ese hecho lo podemos establecer como que si
esta era la probeta. Si esta es la probeta, y si el material se carga, entonces recuerden que aquí hay una dimensión calibrada. Esta es L0. Aquí está el punto A y aquí está el punto B. El material se cargó, entonces la probeta hace esto. Y A pasa a A' y B pasa a B'. Y esto es la longitud L. Aquí el material. Pero el material se descargó. Si el material se descargó, entonces lo que pasa es que A y B vuelven como a las mismas posiciones. Otra vez al final es L0. ¿Sí? Profe, Señor. digamos que el material pasa el límite de excedencia, ¿cierto? Pues la zona de excedencia. Sí. ¿Por qué no se trabaja con, porque después de ese límite no se trabaja con el diagrama de esfuerzo de formación verdadero? Y pues se supone que pues después del límite de excedencia, pues ya el área va cambiando, ¿no? Porque pues entramos como a la zona plástica y el área se reduce. Sí, ¿Por qué no se siempre. trabaja con ese, sino con el convencional? Ya vamos a hablar de eso ahorita. ¿Listo? Les Da, voy a bueno, dar profe. esa respuesta junto con la otra. Junto con la otra del punto 2. ¿Sí? Entonces, aquí epsilon es 0. Aquí epsilon es sigma sobre E cuando está cargada. Estamos en la región elástica, pero aquí otra vez epsilon es 0. Este es el proceso de carga y descarga si estamos en la región elástica. ¿Se comprende? Claro. Listo. Sí, profe. Y también vamos a decir que si la mecánica, la histresis mecánica es casi 0, o sea, hay materiales que por su conductividad térmica generan en esta prueba más calor que otros. Por ejemplo, el oro generará más calentamiento que el acero. Entonces hay unos que tienen una histresis mecánica cercana a 0 y entonces decimos que el comportamiento mecánico del material es perfectamente elástico. ¿Sí? Si la histresis mecánica es 0, entonces el material es perfectamente elástico. Si uno hace muchas veces el procedimiento de cargar y descargar sin pasar la zona elástica, el material puede quedar deformado o queda sin ninguna información. Yo cargo y descargo, cargo y descargo, cargo y descargo. Es la pregunta. El material sigue sin deformación, pero estoy generando un proceso dinámico que se llama fatiga. Y al generar ese proceso dinámico que se llama fatiga, pues voy a causar un daño por fractura en el material. Pero el tema de la fatiga es el tema fundamental de estudio del curso de diseño 1. Entonces el material se carga y se descarga, se carga y se descarga, se carga y se descarga. Entonces vamos a hacer esa...
Si hay ciclos de carga y descarga, entonces se produce fatiga. Hay un pequeño lag ahí en el... Ya va a aparecer una imagen. Bueno, voy a organizar una cosita aquí, me demoro un minuto. Voy a silenciar mientras organizo algo. Hola, volví. Qué pena. Este es el proceso que me explicaba, que está explicando. Si yo hago cargas, llegar a un valor máximo, ir, por ejemplo, otra vez a cero, máximo, venir a un valor mínimo, a un valor máximo, a un valor mínimo, lo que produzco es un ciclo de esfuerzos. Y cuando produzco ese ciclo de esfuerzos ya no tenemos este fenómeno, sino que empezamos a tener un fenómeno que se llama fatiga, en el cual hay ciclos repetidos. Y en esos ciclos repetidos, pues el material va a fallar. Y el material va a fallar porque todos los materiales internamente tienen defectos. ¿Qué tipo de defectos? Inclusiones, que son partículas de otros materiales en el material. Por ejemplo, óxidos. Tienen poros, tienen microgrietas. Y cuando yo voy haciendo este proceso de cargar y descargar, entonces yo estoy haciendo es
tensión y se comprime, tensión y se comprime, o tensión y llevo a cero, tensión y llevo a cero. Entonces cada vez estas grietas se van volviendo más grandes en ese proceso, y cada vez que esta grieta se va volviendo más grande, pues es un daño para el material. Y lo que va a pasar al final es que va a haber un valor específico de ciclos, de número de estos ciclos, para cual esa grieta es muy grande y el material no es capaz de soportarla, y entonces el material se fractura y no muestra ni cuello ni muestra nada. A ese proceso se le llama fatiga del material. Es un proceso muy estudiado, sobre todo cuando el número de ciclos es alto, está por encima de los 1000 ciclos. Y el proceso es un daño silencioso, es como la hipertensión, que uno nunca sabe que la tiene si no va al médico, porque no se siente, es como asintomática. El daño por fatiga no se ve, simplemente súbitamente algo se rompe, y es porque internamente había una grieta y esa grieta empezó a crecer y a crecer y a crecer. ¿Se comprende ese proceso? ¿Hola? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora, ups, ahora vamos a ver otro proceso. Como les dije, hay un pequeño lag. Y el proceso que vamos a verificar es el proceso de la fluencia. Ups. Ya que estamos en English. Y aquí, o en cualquier punto de la zona plástica, digamos que esa es la curva, ya va a aparecer. Y en cualquier punto de la zona plástica, si yo estoy en la zona plástica, ya la deformación si descargo no es cero, es diferente de cero, es mayor que cero. Y la situación es por la siguiente. Si yo cargo el material, noten que aquí me pasé. Ahí me pasé de la zona elástica. Y si me voy a descargar, pues yo me descargo por una línea paralela a como me cargué. Esta es la línea de descarga. Esta es la carga y esta es la descarga. Pero noten que aquí ya llegué a un punto que no es cero de deformación. Esa es una deformación que es permanente y por eso es que no llego a cero. Lo que pasa es que esa deformación puede ser más grande o más pequeña mientras más alejaste de la curva. Si estoy en la zona de la meseta de fluencia, pues mi valor y descargo, pues mi valor de deformación permanente es este. Entonces, en comportamiento plástico hay deformación permanente después de la descarga. ¿Se entiende por qué es deformación permanente? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a hacerla ahora solo para la meseta de fluencia. Solo para la meseta de la fluencia. La meseta de fluencia todavía es muy fácil de estudiar. Porque yo tengo una zona lineal y tengo una zona que es como así. Esta zona no es
una recta perfecta, es una serie de oscilaciones en el material, pero pues se aproximan en promedio a una línea recta. Y entonces en esta zona, como habíamos dicho, no subimos la carga, pero el material sigue deformándose. El material continúa deformándose. Entonces, pintamos aquí esa región, vamos a pintar esfuerzo de formación. Ya va a aparecer la meseta de fluencia, que es esta. Y cuando hablamos de meseta de fluencia, vamos a hablar de un punto muy especial. Que está aquí y que lo vamos a llamar SY, que es este punto. Este punto. Noten que por aquí está el límite elástico y el límite proporcional. Y el límite elástico, el proporcional y el SY, que lo vamos a llamar la resistencia a la fluencia, están muy cercanos entre sí también. Pero SY tiene una definición especial. SY es la resistencia a la fluencia. Este punto se llama punto de fluencia. Este punto se llama el punto de fluencia y SY es la resistencia a la fluencia. Y SY es de el primer valor de la curva donde la pendiente es 0. Es el primer valor de la curva donde la pendiente es 0. O sea, es donde se alcanza un primer máximo en la curva. Porque en el esfuerzo último también la pendiente es 0. Ahora, si el esfuerzo último coincide con el esfuerzo de fluencia, pasan en muchos materiales. Ahí es donde toca hablar de ese método del 2% que hablaba Nicolás ahora. Entonces, si yo miro esto en zoom, este puntico en zoom, es algo como así. Entonces, aquí donde la pendiente es 0, arriba, si la pendiente es 0 es porque la recta tangente es horizontal, ahí es donde queda el punto de fluencia. Y pues más abajito, pero ya en la región elástica, están el límite elástico y el límite proporcional. Y aquí voy a hacer una aclaración. Si usted es una persona que está estudiando de manera contundente un material o está analizando el comportamiento específico de un material, tiene que aclarar cuál es el límite proporcional, cuál es la resistencia a la fluencia y cuál es la resistencia elástica del material. Tiene que determinar los 3 puntos así estén muy cercanos. Pero si lo que usted está haciendo es un diseño en ingeniería donde no está caracterizando específicamente el material, pues como los 3 puntos son tan cerquita, usted escoge uno y asume que los errores son muy bajitos. Y en realidad así pasa para un diseño formal de ingeniería. O sea, que podemos decir que en diseño de ingeniería, SP es casi igual a SE y es casi igual a SY. Y en análisis del material, esos 3 puntos
son diferentes. Esos 3 puntos son diferentes. Ese puede ser diferente. C diferente de SY. Pero en diseño de ingeniería los 3 son iguales. Entonces, como los 3 son iguales, uno escoge en diseño de ingeniería a SY como el límite entre la zona elástica y la zona plástica. Entonces, SY es el límite entre el comportamiento elástico y el comportamiento plástico. Y SY, entonces satisface la ley de Hooke. Como SY es igual a E por Y, porque uno asume que como también está tan cerquita del límite proporcional, pues es el último punto donde la ley de Hooke se satisface. Entonces, ponemos eso por ahí. Es el último punto, el punto de fluencia que uno asume que satisface la ley de Hooke. Es ese. Last point to satisfy Hooke's law. ¿Se comprende esto? ¿O tienen preguntas? Profe, Sí. usted ahí en esa gráfica, no en la que está la parte derecha, sino en la izquierda, allá donde dice, pues donde el material pasa el límite de excedencia y está en la región plástica, cuando uno o sea, digamos, uno lo carga, ¿cierto? Y lo descarga y se deforma, ¿cierto? ¿Aquí? Si yo lo vuelvo a cargar, si yo lo vuelvo a cargar, sí señor, tengo que volver a generar ese mismo esfuerzo donde quedó ese punto Cuando yo para que vuelvo a cargar vuelva el material, él vuelve y se carga por aquí. Ya va a aparecer ahí. ¿Sí es? O sea que sí, tengo que volver a llegar a ese esfuerzo, ¿cierto? Para poderlo volver a deformar. Sí. O sea, ya él llega a esta deformación. Ya vamos a mirar que en realidad este punto no tiene la deformación de este punto. Porque este punto, su deformación tendría que medirla aquí. Este punto es menor. Ya vamos a mirar ese fenómeno. Pero si yo vuelvo a cargar, el Bueno. material se carga por aquí. Otra vez hay una región lineal, ¿cierto? Lo que pasa es que la curva como que se corre. Noten que otra vez si yo vuelvo a cargar, el se vuelve y se carga linealmente. Hasta llegar acá. Y esta línea es paralela con esta porque para material yo podría decir que el módulo de Young es constante, ¿no? Por la forma de la carga. La forma de la carga vuelve y es lineal. Sí. ¿Sí? Bueno, profe, listo. Gracias. Y yo puedo hacer ese ciclo hasta que se fracture el material. Último esfuerzo, ¿no? Hasta el último y hasta que se fracture, ¿no? De hecho, voy a ir aquí. No sé si están viendo. Sí. Bueno, nosotros tenemos un proyecto que estamos presentando a Colciencias. De hecho, ya tenemos un dinero de aprobación para un postdoctor que va a trabajar con nosotros. Lo que pasa es que por la pandemia no hemos podido elaborar. Ese proyecto se llama Caracterización al desgaste asociado a los mecanismos de falla de limas rotatorias y reciprocantes fabricadas con aleaciones níquel-titanio usadas en endodoncia. Entonces, pues estos son los investigadores. En realidad los investigadores formales somos estos dos y esta, sino que pues estas dos personas han estado ahí
estuvieron durante el proceso inicial. Y bueno, la doctora Elizabeth Restrepo Parra de la Nacional sí está, pero pues no en la universidad. El profesor William sí no siguió haciendo parte de este grupo. En este contexto, eso es una lima, y este es el proceso de la lima. Cuando usted tiene un absceso o una contaminación por algún agente infeccioso en la raíz de un diente, entonces eso es doloroso. Cuando usted dice, me duele la muela, y entonces lo que tiene que hacer el odontólogo es venir a usted, romperle con su famosa fresa esta parte dental y luego introduce una lima para poder extraer esto. Entonces tiene que meter algo que pueda caber por esta raíz, por este conducto que es esta lima de endodoncia. Llega, él limpia, abre el conducto, le retira el material, sella, luego sella y le pone ahí una resina, una pasta para que selle el diente. ¿Se entiende ese proceso? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Ahí está como una imagen radiográfica de lo que está pasando, y algo muy malo que pasa es que igual las limas son materiales y los materiales se fracturan. Aquí mostramos diferentes formas de falla o de fractura de la lima. Y una cosa muy mala que le puede a usted pasar, y que al odontólogo también, es que una punta de esta lima se fractura y se le quede allá metida. Pues el odontólogo, si la partícula es muy pequeña, no se da cuenta y simplemente le hace a usted el sellamiento, pero le dejó allá un pedazo de metal que posteriormente puede causarle a usted un encapsulamiento. Se encapsula, forma otra vez tejido malogrado, se le empieza a generar un absceso más grande, y ahí la solución es una cirugía maxilofacial. Toca abrir el hueso para retirar el absceso con el material, cosa que es mucho más dolorosa que el primer proceso y mucho más compleja para el odontólogo. Pero los odontólogos se curan en salud y solo utilizan una lima por conducto para evitar que se fracture, pero el usar una lima con conducto resulta que un molar puede tener 4 conductos, entonces son 4 limas y hay que hacerlas en juego. En juego es que primero tienen que meter una más delgadita, luego una más gruesa, luego una más gruesa para poder abrir el camino. Entonces, en resumen, el odontólogo tiene que gastarse 6, 7, 8, 9 limas para un proceso de un diente. Y si cada lima le vale al odontólogo 200.000 pesos, pues en solo limas el proyecto es 8 por 2, 16.600.000, pero como el odontólogo le tiene que coger dinero porque si no, de qué vive, pues hace que el tratamiento odontológico sea muy costoso. Y hace que este proceso, por ejemplo, las APS no las cubren por eso, porque dicen, no, eso es toca ya privado o particular, y particular pues le vale a uno una cita donde el odontólogo muy costosa, no solo porque el odontólogo tiene fama y desea ganar dinero, pues todos deseamos ganar dinero con nuestro trabajo, sino porque el costo del material es muy grande. Entonces nos proponen desde la Facultad de Odontología estudiar este proceso, y bueno, estas son pues como las preguntas de investigación. El proceso, la motivación que tenemos para hacer es que este proceso por fractura frágil no está bien comprendido. El análisis de falla ha sido estudiado bajo técnicas de fatiga alto ciclaje. Pues resulta que es que alto ciclaje son 1000 ciclos. El odontólogo no necesita hacer 1000 ciclos a la lima para que se le parta. Puede ser que con 4 o 5 ciclos se parte. Y la falla se presenta bajo ciclaje. La revisión de literatura que nosotros hicimos, pues nos dimos cuenta que la mayoría de autores utilizan alto ciclaje, ninguno utiliza bajo ciclaje. Bajo ciclaje es más complejo de estudiar, y ese va a ser el tema de tesis doctoral de la profesora Orozco, que está trabajando pues con la profesora Francinelli y conmigo en su trabajo doctoral. Hay pocas referencias de estudio para el proceso de formación vida, y el material tiene retos de estudio, Ya vamos a mirar por qué tiene que ver con lo que nosotros estamos diciendo en este momento. Entonces, esta es nuestra pregunta, cómo asociar las fallas, pero lo principal viene aquí. Bueno, estos son los estudios. Este es el nitinol.
El nitinol tiene una fase normal que se llama austenita. Esta es una imagen metalográfica del nitinol. Esto es algo que yo quería que hiciéramos en el laboratorio, ver una microestructura. Veremos a ver cómo hacemos. Que ustedes pudieran trabajar un material y analizar esta microestructura en el laboratorio. Aquí se ven lo que se llama en ciencia de materiales los granos. ¿Recuerdan ese término en ciencia de materiales o no? Esto es un grano, cada cosita esta es un grano. En este caso este grano está formado por redes cristalinas perfectamente organizadas. Y resulta que este tipo de grano que se ve aquí se llama austenita, pero en el caso del nitinol, cuando esta austenita se enfría rápidamente, se convierte en martensita. La martensita es muy dura y frágil, y el enfriamiento se da porque el odontólogo usa refrigerante en usted. Si usted ha ido a un tratamiento odontológico, el odontólogo pues le echa un chorro de agua frío o le sopla. Y ese cambio de temperatura, el material nitinol es muy susceptible a los cambios de temperatura. Y entonces él se vuelve muy duro, pero en ese proceso duro es cuando el odontólogo tiene que deformar la lima para poderla meter en ese conducto radicular del diente, y ahí él se calienta por efectos de la fricción cuando él empieza a moverse, y ahí es donde el proceso, el calentamiento, pues vuelve y lo pone como austenita, pero aquí como es tan frágil en este momento es cuando se puede partir la puntica esa y quedársele ahí atorada. Y este es un diagrama esfuerzo-deformación del nitinol. Entonces él es linealmente elástico en la fase austenítica, está muy bien. Tiene una gran meseta de fluencia en la fase de transición de la austenita a la martensita. Cuando está enfriándose, él fluye. Y luego tiene toda esta fase final hasta la fractura que es aquí en la martensítica. Noten que en este caso el material se fragiliza muy rápido porque el esfuerzo, básicamente donde está el esfuerzo último está la fractura. Entonces aquí se está haciendo un pequeño tratamiento térmico, es decir, cuando la persona enfría, entonces esto se empieza a convertir rápidamente. Digamos que llegó acá, ahí descargó el enfriamiento, entonces el material se descarga y queda deformado por acá. Pero la persona volvió y enfrió, sacó la lima y la volvió a entrar, entonces el material vuelve y sube por una línea paralela y llega rápidamente a esa fase martensítica donde es frágil. Entonces, mientras en el acero este proceso es muy largo, si el acero inclusive en fatiga puede vivir por encima del 1.000.000 de ciclos, pues el nitinol, este proceso esta curva es muy chiquita, el nitinol es muy, muy rápido el proceso y se fractura supremamente rápido. Entonces en ese proceso que preguntaba ahora Nicolás, yo cargo por aquí, descargo, vuelvo y cargo, pero vuelvo y cargo aquí, y cuando ya llego aquí a este punto de descarga ya estoy en fase martensítica. Puede que en la descarga él llegue otra vez a fase de transición, pero si vuelvo y cargo, tercer ciclo, llego por aquí, y ya el cuarto ciclo, que es darle 4 vuelticas pues a la lima, estoy pensando en una fractura, y por eso es que el material es tan complejo y tiene tantos retos. Aquí hay unas simulaciones en elementos finitos, no son nuestras obviamente, nosotros apenas estamos proponiendo qué hacer, donde han intentado estudiar el problema otra vez con alto ciclaje, y modelaron la lima y miraron dónde están los esfuerzos más altos. Y esta es una maquinita que se idearon y que nosotros pensamos replicar en la universidad para hacerle la fatiga a las limas. Miren, aquí la lima se tuerce y aquí se le pone con el motor reciprocante los ciclos y a un diferente ángulo. Y se pone a diferentes ángulos porque los canales radiculares de los dientes pues tienen diferentes ángulos, pero los más altos son para estos valores de 60 grados según se ha encontrado en la literatura. Entonces la idea es esa, generar. Entonces ahí ya pues sí hay objetivos del proceso que esto ya está aprobado. Estas son las unidades experimentales. Y de hecho pues yo tengo algunos de ustedes están trabajando en semilleros conmigo. Y la idea es que trabajemos en esta área. Ha tocado suspender porque pues no estamos en el laboratorio, pero la idea es estudiar las limas, tomarles imágenes, microimágenes, caracterizarlas inicialmente
y ver por dónde se empiezan a aparecer las grietas. Tengo también una estudiante de especialización clínica en endodoncia que también trabaja conmigo y que presentó en estos días ese proceso. Entonces, bueno, estos ya son los resultados y esto obviamente es lo que a ustedes les da miedo de la odontología, pero es más miedoso no asistir a odontología. Es más miedoso. Si usted asiste regularmente a odontología, pues evita que le pasen estas cosas tan terribles. ¿Se comprende ese proceso? Esto es investigación. Esto sí ya es investigación. La idea es que la profesora Orozco, su tesis doctoral también está enfocado a este proceso, pero está enfocado al proceso de detección de crecimiento de la grieta por análisis de fractura, mecánica de fractura. ¿Preguntas? ¿Eso se puede dar por los tratamientos de material Lima? Sí, correcto. Se da por los tratamientos y por el número de ciclos. No solo por los tratamientos, sino por el número de ciclos. Entonces esas curvas de formación son supremamente importantes. Preguntas, ¿se comprende ese proceso o no? Hola, ¿están ahí? Sí, profe, todo claro. Sí, profe. Bien, entonces, bueno, y esas son las áreas que yo trabajo en investigación. Mi trabajo en investigación es en el área de comportamiento mecánico de los materiales. Entonces, por eso dicto R también. Entonces, volvamos acá. Señor. ¿Ustedes esos temas de investigación, ustedes mismos los escogen o se los sugieren? Porque es que yo veo que siempre atacan problemas como que de alguna manera muchos del común no pensamos, pero pues que están. ¿Yo qué te Pues no digo? sé, es interesante y pues Inicialmente cuando yo empecé a trabajar a ver, si yo le cuento un poquito de mi historia, yo lo primero que empecé a trabajar fue dinámica y control cuando trabajé en Cenicafé. Pero luego sí. cuando estudié la maestría y el doctorado, pues empecé a trabajar en las áreas de resistencia a materiales y mecánica de sólidos siempre. Entonces mis intereses cuando volví a la universidad después de los estudios fue seguir con lo que había estudiado en el doctorado, que es el comportamiento mecánico de materiales compuestos poliméricos, de sándwiches de polímeros. Y en eso también estoy, trabajo con el profesor Durango en el diseño de una máquina de impacto balístico para analizar el impacto y las grietas en materiales poliméricos. Tengo una estudiante compañero de ustedes que está haciendo el proyecto de tesis conmigo en esa área, Juan Sebastián. Pero cuando llegué a la universidad, pues sí, estábamos estudiando ese campo y en otros temas. Yo colaboro con el profesor Durango en muchas cosas. Desde la Facultad de Odontología se interesaron en lo que yo hacía, primero por los polímeros. Y entonces el doctor Juan Pablo Gómez, que es ortodoncista que trabaja con alineadores dentales, se reunió conmigo, me buscó con algunos estudiantes y miramos posibilidades de trabajo en el material, porque él estaba interesado. Y a partir de ahí, pues con más odontólogos hemos charlado porque pues ellos tienen todas estas situaciones de análisis en el comportamiento de materiales. Incluso hubo un tercer trabajo que íbamos a auscultar, que es uno de prótesis, de implantes dentales, pero pues el tiempo no nos daba, entonces se lo dejamos a un lado. Pero sí aparecen es por las problemáticas que hay en la naturaleza. Ahorita mire que, por ejemplo, con el COVID, pues muchas universidades se pusieron a trabajarle que a ventiladores. Mire que antes del COVID, ¿quién hablaba de un ventilador en una universidad? Nadie. De pronto, pues en una clase o en clases de asistencia en salud se hablaba de los ventiladores, pero nadie hablaba de diseño de ventiladores mecánicos. Y hoy en día en todas las universidades se pusieron a las de Colombia a diseñar ventiladores mecánicos y a conseguir presupuestos. ¿Por qué? Pues los problemas van surgiendo a medida que las necesidades también van saliendo. Entonces esa es la razón por la cual estamos investigando ahorita en Limas. Lo que hemos visto es que la mayoría de las publicaciones las han hecho en revistas de ortodoncia, muy pocas en revistas de mecánica y pues se necesita como aterrizar un poquito más fuerte muchas cosas yo creo para poder entender bien el fenómeno de fractura de la lima. También trabajamos con alineadores plásticos que también tienen problemas dentales. Son los procesos que estoy trabajando ahora.
Tengo un proyecto de ladrillos ecológicos que pues ese ya tiene mucha gente y está funcionando hace rato, que trabajo con la profesora Jenny Orozco, porque ella empezó por ahí y pues yo vine por el comportamiento del material. Tenemos un proyecto de termoformado, donde también hay un compañero de ustedes trabajando, pero la parte que yo trabajo es el diseño del equipo y más que el proceso, yo de procesos no sé, la profesora es la que sabe, y el análisis del comportamiento del material. Y tengo pues mi proyecto de impacto balístico para estructuras desplegables en polímeros. Ahí tengo varias gente trabajando. Esos son mis proyectos. Yo les muestro a poquitos cosas de investigación, por si se antojan, y si tenemos tiempo. Por ejemplo, en este momento estamos ya copados, necesito que se gradúen. Hay 5 para poder liberar otros 5 cupos para gente. Pero ahí vamos. Esa era su pregunta, Julián. Sí, profe, pues como le digo, la verdad me parece interesante que siempre abordan temas que pues en general uno pues no pensaría, pero pues sí, de pronto la experiencia y también la vida le va presentando a ustedes pues eso, y además no entiendo cómo hace con tantas cosas con su tiempo muy quieto. Pues yo tampoco sé y a veces uno se queda y a veces uno se... Pero pues le digo, uno tiene que sacar tiempito un poquito para todo. El problema es que uno cuando es joven, también me pasó muchas veces, uno cuando es joven no sabe manejar su tiempo y le dedica más horas a las redes sociales y a los amigos y al billar y a otras cosas que a cosas que verdaderamente son importantes. A medida que ustedes van creciendo y van madurando, van cambiando el panorama. Ayer estaba preguntando a alguien que cuando uno era niño no le gustaban los noticieros. Cuando uno era niño, como mis hijos ponen el noticiero y uno dice, qué pereza. Y a la edad que yo tengo ahora, a mí me pasó, qué pereza noticiero. Pero a la edad que yo tengo ahora, a mí me gusta prender el televisor a la hora de las noticias para ver qué está pasando en el país. Esos son como cambios naturales. Ustedes algún día van a Sí, aprender a adaptar bien su tiempo y les toca, porque cuando entren a trabajar es un ambiente, un panorama muy diferente al panorama estudiantil. El panorama de trabajo usted tiene que cumplir las responsabilidades sí o sí. Ya, tal vez pues haya algún evento que usted pueda jugar como excusa, pero ya muchas excusas es no tuve tiempo, no me acordé, yo no había escuchado, eh, hizo la tarea, no, yo no me acordé, profe, ¿cómo hacer? ¿Han escuchado ese tipo de excusas o no? claro. Pero cuando usted está trabajando en una, digamos que usted está contratado por una fábrica, esas excusas no pierden total validez. No, yo no me acordé que había que hacer eso, no, eso olvídese. Y si la empresa es suya, que es otro ideal, que usted forme su propia empresa, menos. Usted no va a estar dispuesto a escuchar que le den una excusa de esas, porque es su empresa y usted necesita vivir de su empresa y darle prestigio a su empresa y formar su empresa bien, pagarle a sus empleados. Entonces usted, para poderle pagar, tiene que vender. Y si no vende porque alguien le dice, no, es que yo no me acordé de hacer eso, uy, no, que me quedé dormido, se me quedó ese informe, la impresión no me funcionó, esas excusas no van a ser aceptables. Entonces el tiempo les irá dando ese manejo. Tiempo y los años, los años. ¿Quién de ustedes tiene hijos? ¿Alguno? Una gata. No. Pues sí, también son Mm, hijitos. Yo tengo un perrito y lo quiero como es el mayorcito. Pero ¿quién tiene hijos? ¿Alguno? no, profe, yo creo que no. Bueno, pues eso es otra. Bueno, hijos y de manera responsable, porque hay gente que tiene hijos y le vale un huevo si tiene hijos o no. Normalmente a nosotros los hombres, hay muchos, a mí no, para mí mis hijos son mi vida, pero hay muchos hombres que ustedes conocen, tienen hijos y les vale huevo, eso no es mío y adiós y de malas. Pero los hijos son un marcador importante de que uno necesite hacer las cosas bien, manejar su tiempo, tener responsabilidades. Ellos son indicadores. Entonces, dentro de poquito, quienes tengan hijos, muestre a ver quién está viejo como Andrés José Polo. Claro, y en la costa que Señor, en la costa es muy común. Yo me acuerdo en las playas de Moñitos que son cerca a su tierra, que el compadre Tístulo tenía como 20 hijos con la niña
no sé quién, con la niña Luz, con la niña Dominga, con la niña tal, y todas las niñas que eran vecinas eran comadres las unas de las otras. Imagínense. Da carajo, sí, eso es muy común por acá. Sobre todo en las zonas rurales de la sabana, me acuerdo yo que pasaba mucho eso. Es Sí, ahí. pero eso era antes que digamos que era bien visto que un hombre tuviera, o sea, estuviera así, y digamos que las mujeres lo permitían, pero eso ya hoy en día ya no pega. Ah, Eso bueno, no. bueno, eso me parece muy bien. Usted va a tener sus hijos de manera responsable. Sí, sí, claro, por supuesto. Bueno, ok. ¿Alguien iba a hacer otra pregunta? Bien, entonces prosigamos con la meseta de fluencia, porque estamos en la meseta de fluencia. Entonces, cuando estamos en la región de fluencia, eh, pasa ese fenómeno que hablamos ahora de la deformación permanente. Lo vamos a esculpir de la siguiente manera. Estamos con una curva esfuerzo de formación. Ya se va a ver, hay un pequeño lag causado por las múltiples conexiones que tenemos en este momento en internet. Eh, digamos que esa es la zona. Yo cargo el material, paso y llego hasta la meseta de fluencia y llego a este punto y en ese punto descargo. Entonces se descarga así paralelo. Y esto es lo que llamamos la deformación permanente. Vamos a llamar EP. Pero esa no es la deformación plástica. No es la deformación plástica porque la deformación plástica se tiene que encontrar aquí. Es que noten que la deformación la mido en esta línea horizontal y la deformación para yo medir las coordenadas de este punto tengo que llegar hasta aquí y tengo que llegar hasta aquí. Entonces esta sí es la verdadera deformación plástica. Entonces esto lo llamo Y. Y la Y es porque estamos en la zona de fluencia, de la meseta de fluencia. Y la zona de la meseta de fluencia implica que todos estos valores son aproximadamente SY, la resistencia a la fluencia. Entonces, si me preguntan por las coordenadas de este punto tiene un SY, perdón, está al revés las coordenadas. Las coordenadas son una Y, SY. Primero la abscisa y después la ordenada. Entonces noten que la deformación permanente es diferente a la deformación plástica. La deformación plástica es la que se da hasta donde lleve el punto. La deformación permanente es la que se da luego de la descarga. Y hay una pequeña deformación aquí que se llama recuperación elástica. Esta pequeña zonita de aquí. Es lo que el material trata de recuperarse elásticamente. Pero pues no alcanza otra vez a recuperar elásticamente hasta el cero. Él trata de recuperarse y al tratar de recuperarse pues es que se retrocede este poquitico. Es el proceso como cuando uno arruga una hoja de papel y la suelta y uno nota que la hoja de papel trata de desdoblarse un poquito. Esa es la recuperación elástica, pero pues la hoja de papel no es capaz de volver a sus dimensiones originales. Se va a quedar arrugada, no va a volver a quedar plana, pero sí él ya trata de volverse un poquito, que es la recuperación elástica. Y noten que esa recuperación elástica, pues como si yo trazo aquí esta línea, una línea que va aquí, como esta línea es paralela a esta y esta línea es paralela a esta, pues yo la podría encontrar por semejanza, ¿sí? En que estos dos triángulos, este triangulito que se forma aquí, estos son semejantes, porque esta línea es paralela a esta y esta línea es paralela a esta. Entonces este pedacito es este pedacito. Entonces la recuperación elástica es la misma deformación elástica en este caso, en el caso de la meseta de fluencia.
Y yo podría decir que la deformación permanente es la deformación plástica más la deformación de recuperación elástica. No, más no, menos. Menos. Este pedacito es todo esto menos este pedacito. Entonces, si a mí me piden hallar cuánto es la deformación permanente en la zona de fluencia, yo tengo que encontrar, listo, hasta dónde cargué el material y encontrar la deformación plástica, es sub y. Y por semejanza, encuentro cuánto fue la deformación de recuperación elástica, utilizando estos dos triangulitos. Y llego a calcular cuánto se deformó permanentemente el material. Recuerden que, Profe, señor, profe, entonces quería hacer una pregunta. Digamos, bueno, yo cargo el material, ¿cierto? ¿Uno mide la tenacidad la primera carga o desde la segunda? ya vamos a ver que la tenacidad es toda. ¿Tiene La tenacidad es una propiedad que tiene que ver con la energía, con el trabajo. Entonces no, Bueno, aquí pues no estoy pidiendo tenacidad todavía. Listo. Lo que yo sí puedo decir ahora listo. es que la deformación permanente, pues la definición de deformación es la elongación sobre la longitud. Entonces, si yo quiero calcular cuánto se elongó permanentemente un material, pues simplemente multiplico la longitud original por lo que se deformó permanentemente. O sea que esto es igual a R0 por Y menos E punto R. Es una pregunta común cuando se carga un material en una zona plástica. Ahora, si hacemos un proceso similar al que hicimos anteriormente, donde esta era mi probeta original y aquí está L0, ya va a aparecer apareciendo ahí la imagen. Y la cargo, pues ella se va a estirar. Por aquí va a estar A' y por aquí va a estar B'. Llega a una longitud, esto es la carga, entonces por aquí vamos a proponer P, esto es lo otro. Y si descargo, es decir, quito la carga, pero como llegamos a la zona de fluencia, va a llegar como por aquí. Como estamos en la meseta de fluencia, él va a llegar a una posición A segunda, B segunda. Entonces esto lo vamos a llamar L y esto lo vamos a llamar L permanente. Entonces no llega a la posición original. LP va a ser mayor que L0. Cuando P vuelva a ser 0. En este caso, la deformación es 0. En este caso, la deformación siempre va a ser sigma y sobre E. Bueno, sigma y sobre E es para la fluencia y es igual a sub y después de la fluencia, pero es constante. Y en este caso, la deformación es igual a la deformación permanente. Entonces noten que la fluencia todavía se cumple la ley de Hooke, lo dijimos ahora. Entonces, bueno, aquí no le voy a poner sigma y, sino SY.
de Y sobre E. Y luego de la afluencia, luego la afluencia, que la calculo así, pues la deformación va siendo un valor de E sub Y, va siendo un valor de E sub Y, pues el esfuerzo siempre va siendo el mismo, ¿no? Entonces yo estoy por aquí, el valor del esfuerzo siempre sigue siendo ese Y, por aquí ese Y E sub Y va aumentando, va valiendo E sub Y. Y cuando descargo, pues el valor de la deformación es E sub P. Y eso pasa en la afluencia. Preguntas hasta ahí. ¿Se comprendió ese pedazo? ¿Sí? Sí, señor. Sí, profe. Yo creo que sí. Entonces, vamos a responder ahora una pregunta que me hicieron, a las preguntas que me hicieron. Uy, profe, ¿podría volverlo un momentico? Sí. Le tomo pantalla suya. Bueno, tómenle la Sí, foto. profe. Listo, gracias. Solamente. Ya, profe, gracias. Perfecto. Si quiero que miremos a escala, no a escala, perdón, no a escala. Unas tendencias de comportamiento. Y entonces, aquí tengo esfuerzo y aquí tengo la deformación. Entonces, es el comportamiento como de un acero. IC 1020. ¿Saben qué significa el 10? Ligero, ¿no? Es un El acero, 20. es un acero sin aleantes. Las dos primeras cifras de los aceros implican el tipo de aleante. Por ejemplo, un acero 10 es sin aleantes, un acero 11 es con azufre resulfurado, un acero 40 es con níquel, un acero 43 es con níquel molibdeno, etcétera, etcétera. Un acero 2 es con fósforo, etcétera. Y en los últimos dos significan el porcentaje de carbono del acero. En este caso es un acero 0.2%. ¿Sí? Todavía se considera un acerito de bajo carbono, entonces es muy dúctil. Miren que aquí pues esto es muy esplayado. Hot rolled significa laminado en caliente. Es hecho por fabricación laminado en caliente. Noten que en este caso la región elástica es muy pequeñita. Es casi, no es que sea vertical la línea, sino que es que esta distancia que está aquí es muy chiquita comparada contra esta distancia que está aquí. Entonces, para analizar la zona elástica me toca hacer otra escala, ver en otra escala qué es lo que está pasando. Aquí. Entonces aquí estaría la meseta de fluencia y esta sería toda la zona de endurecimiento por deformación. Aquí es el esfuerzo último, está el cuello y aquí pues hasta aquí es la estricción y aquí es la fractura. Pero voy a presentar este material que va a aparecer ahí ahorita.
Va a aparecer aquí otro material. Esperemos que el lag se supere. Va a poner unos, ahí ya va a aparecer dentro de poquitico. Voy a... ¿Qué tal? Ese es otro acero. Entonces noten que tiene la misma pendiente. ¿Qué diferencia tiene? ¿Cuál es más resistente? ¿El 4142 o el 1020? 41, 42. Es mucho más resistente, pero también es mucho más frágil. Esta palabra quench quiere decir templado. Templado es que es un tratamiento térmico de temple. Cuando el material se le hace un temple es porque se calienta por encima de la temperatura Curie y luego se enfría rápidamente en agua o en aceite. La estructura es martensita y esa estructura es muy frágil, se fragiliza con esto, es lo que se llama un tratamiento térmico. ¿Qué es lo que le pasa microestructuralmente al material? Pues el acero está formado por hierro y carbono, pero el carbono es mucho más pequeño que el cristal de hierro. Entonces, cuando se calienta, pues los cristales de hierro empiezan a crecer, a aumentar por dilatación. Recuerden que el proceso de calentamiento implica que los átomos se van a separar unos de otros, entonces los cristales empiezan a crecer. Cuando el hierro se calienta, el hierro tiene una estructura BCC, básicamente, cúbica central en el cuerpo, que se llama ferrita, alfa, pero cuando se calienta, se estira y la condición cambia porque el átomo que está en el cuerpo trata de salirse, se puede escapar. Y cambia de estructura BCC a una estructura que se llama FCC, cúbica centrada, pero en la cara. Y ese hierro se llama hierro delta o austenita. Pero cuando es la temperatura es suficiente para que los cristales empiecen a alargarse y cambia la estructura de ferrita austenita, el carbono, que es más pequeño, puede entrar dentro de esos cristales. Entonces se empieza a acomodar. Si el enfriamiento es muy rápido, es decir, yo saco la pieza del horno y la sumerjo en agua o en aceite, que es lo tradicional pues en el templado, el proceso de enfriamiento también es muy rápido y entonces los cristales se cierran dejando atrapados a los átomos de carbono dentro del cristal. El átomo de carbono no es capaz de volver a salir, no tiene tiempo. Y ahí es cuando se forma la estructura que llamamos martensita, que es muy frágil. Y por eso es que se presenta este cambio de ductilidad a fragilidad, aumentando la resistencia del material. Este es un acero. Obviamente son diferentes aceros porque este es un 41, quiere decir que está aliado con níquel. Y este tiene más porcentaje de carbono que este, porque este tiene el 0.20% de carbono y este 0.42. Mientras más carbono tenga, también más frágil el material, porque el carbono es frágil. Recuerden, el carbono en su estado natural tiene 3 estados de alotropía. Uno que se llama el grafito, que es el más suave de todos, el que utilizan para su lápiz. Otro que es la antracita. La antracita es lo que llaman ustedes coque o el carbón para hacer asados. Es frágil también, y el estado más frágil pero más duro es el diamante. Es muy duro y muy frágil. Vamos a mirar otra tendencia de comportamiento. Ustedes me dicen qué características le ven. ¿Qué tal ese azulito? La flechita aquí al final indica que todavía no se ha fracturado. Llega como está por aquí. Noten unos cambios significativos. El esfuerzo último ya está por aquí y la meseta de fluencia se presenta después del esfuerzo último. Esto es característico del polietileno de alta densidad. Entonces es muy dúctil, muy poco resistente, pero supremamente dúctil. Pero noten que, por ejemplo, en el metal, en el acero la fluencia se presenta antes del último, pero aquí
el último se presenta antes de la fluencia. Eso tiene que ver porque los polímeros no tienen estructuras cristalinas, sino que son estructuras amorfas desordenadas. Son cadenas, son como espaguetis en un plato. Entonces, cuando usted tiene espaguetis amontonados en un plato y usted los estira, pues primero tiene que ser una bolita, ellos se alinean y luego que se alinean sí se pueden alargar. Eso es lo que pasa. Pero es bastante dúctil. Ahora, esto es muy frágil. Noten que aquí casi la fractura corresponde con esfuerzo último. Ahí pegadito. Y es casi lineal. Esto no se alcanza ni a ver. Uno casi no hace pruebas de esfuerzo de formación para cerámicos en tensión porque ellos son pues aguantan muy poquito. En resistencia, eso es rapidito que se fragiliza. Y el último que vamos a poner de tendencia, vamos a poner un color bien llamativo. Es ese. Un aluminio T2024. ¿No? En esta curva de aluminio 2024, la pregunta es, ¿dónde está la meseta de fluencia? ¿La ven? ¿Ven la meseta de fluencia? No hay. No hay. No hay meseta de fluencia. Entonces aquí es muy fácil determinar ese Y. Aquí también es muy fácil determinar ese Y y ese U. Ese U es el punto más alto, coincide con ese Y y después hay otro valor de ese Y más bajito que es este. Pero aquí no hay. No hay meseta de fluencia. Cuando no hay una meseta de fluencia y usted quiere estimar la fluencia, porque cuando usted llega aquí, usted dice, bueno, la fluencia es el primer punto donde la pendiente es cero. Para esa curva de aluminio, entonces el primer punto donde la pendiente es cero también es el esfuerzo último, está por allá arriba. Pero usted dice, ay, venga, pero ese criterio sí no me va a servir para definir la zona plástica y la zona elástica. No sirve. Además que nosotros ya vimos que un material frágil como se fractura y un material dúctil como se fractura. El material frágil es una fractura rugosa transversal, el dúctil es un conito liso y solo rugoso en el centro, eso lo vimos en la clase anterior. Y esta fractura es inclinada pero rugosa, no es transversal, también es a 45 grados, pero rugosa. Y por eso algunas veces este tipo de materiales como el aluminio que no presentan clara esta meseta de fluencia, estos se les llama dúctiles, a este se le llama frágil y a este es dúctil pero sin meseta de fluencia, entonces se le llama semidúctil. La fractura es entre dúctil y frágil. Se le dice semidúctil. ¿Por qué no semifrágil? Pues son nombres que se les han dado. Semidúctil. Y vamos a contestar una de las preguntas de Nicolás. Vamos a decirle que para determinar ese Y cuando no hay meseta de fluencia, use el método del corrimiento. Use el método del corrimiento. ¿Cómo es el método del corrimiento? Entonces el método del corrimiento dice, usted traza en el inicio de la curva una línea recta tangente.
Esa línea tangente pues, podrá coincidir con mucho tramo si hay una zona lineal en el material como en el aluminio sí tiene módulo de Young, o si es el caso del material que vimos para la tarea como ese cobre suavizado, pues no hay módulo de Young, no hay módulo elástico, entonces esa línea tangente solo cubre un pedacito de la curva. Recuerden que hemos dicho que la deformación la podemos medir en porcentaje. Entonces, usted a partir del origen se corre un porcentaje específico. Se va hasta un punto de X%. Se para aquí y corre un valor, un X%. Ese X% dependerá de la naturaleza del material. Y en ese X% traza una línea paralela a la tangente. Y el punto donde corte la paralela, estas dos líneas son paralelas, ahí ubica SY. Y entonces por eso se llama el método del corrimiento. Usted dice, desplacé o corrí la tangente a un X%. 2% es común. Por eso dicen el corrimiento del 2%. Pero 2% equivale a una deformación de 0,002. Aquí. 0,2%, ¿cierto? No es 2%, sino 0,2%. X igual a 0,2% es común. Pero hay otros valores. Shigley, en el manual de diseño, sugiere que X está entre el 1, el 0,1 y el 0,5%. Dependiendo del material. Por ejemplo, para un titanio utilizan 0,5%. Entonces eso se le llama el método del corrimiento. Nicolás, ¿le respondo a su pregunta? Gracias. Sí, pero si era eso o no. Entonces ese método del corrimiento Es lo que preguntaba, era si se sacaba pues del porcentaje total de elongación, el Sí, 0,2%. el 0,2%. Recuerda que esta deformación se mide en porcentaje. O si no lo que mide en porcentaje, pues el 2% es equivalente a un punto de 0,002. Recuerda que esto es adimensional. Entonces usted se mueve esa cantidad al punto 2 y traza esta línea paralela y ahí en el corte entre la paralela y la curva es que ubica su resistencia a la fluencia. Obviamente esa resistencia a la fluencia no es natural, entonces usted la llama aquí SYX. Entonces, SYX es la resistencia a la fluencia a un offset de X. Entonces aquí puede ser X, muy común usar el punto 2. Pero pues no es una regla que tenga que ser el punto 2. Eso depende de la característica del material. ¿Estamos? Gracias, profe. Bien, con gusto. Y lo otro, pues, cuando un material es muy dúctil, como por ejemplo tenemos ahí el ICS 20 o el HDPE, entonces se utilizan medidas de ductilidad
para saber cuán dúctil fue. Entonces, algunas medidas son, por ejemplo, el porcentaje de elongación, que es calculado como la longitud en la fractura contra la longitud inicial en porcentaje. Entonces, usted tiene que ser muy cuidadoso para hacer estas medidas. Usted se pone guantecitos, y cuando pone los guantes, une las piezas, ¿cierto? Une las piezas y le toca medir cuánto fue esta deformación en la fractura para poder medir la longitud en la fractura de un material que es muy dúctil. Así obtiene esta medida, y pues la longitud inicial sí la tiene calibrada y la tiene marcada en la prueba. Pero pues se sugiere, hay una rama de estudio que se llama la mecánica forense. La mecánica forense, o los que trabajan en mecánica forense, tratan de determinar por qué falló algo. Y eso es como el equivalente de que se murió. Pues ellos tienen toda la parafernalia, los microscopios, tienen los guantes, se ponen los tapabocas, igualito que un médico forense para hacer los análisis. Entonces esto guardan las piezas con sumo cuidado, que no queden al aire, porque pues la exposición de una probeta de acero se va a oxidar, entonces va a ocultar cosas, etcétera, etcétera. Ustedes recuerdan que hace unos años hubo una falla en el barrio Cervantes de unas tuberías, o bueno, de unas tuberías, no, una tragedia de un derrumbe en el barrio Cervantes, no sé si se acuerdan, ¿lo recuerdan o no? En la ciudad de Manizales. Sí, profe. Sí, por tu casa. Bueno, inclusive ahí murió una profesora de la universidad. Entonces me comentaron que hubo una fuga de agua, y entonces yo le voy a contar que realmente eso no se sabe. Si les cuento una infidencia, a mí me contrataron para hacer el peritaje de un tornillo en ese proceso, y estuve allá declarando ante un juez, y resulta que, pues no se pudo determinar si fue primero, qué fue primero, si deslizamiento o fuga. No se pudo determinar. La premisa era que Aguas de Manizales había fallado en la posición de esos tubos, y que uno de los pernos había fallado, un tubo falló y hubo una fuga de agua. Eso es la hipótesis que manejaba la fiscalía. La defensa manejaba la hipótesis de que hubo un deslizamiento primero, y ese deslizamiento rompió los pernos del tubo, y a mí me contrataron para hacer el peritaje de los pernos. Pero el principal lío que había en el análisis es que cuando a mí me mostraron el tubo que se había formado, eso fue por allá en un almacén de la fiscalía, un almacén específico, pero el tubo no estaba preservado. O sea, el grado de oxidación del tubo, porque el tubo llevaba como 3 años tirado en un patio. Para hacer el análisis, el tubo tenía una falta de conservación, de preservación, que pues era imposible como analizarlo. Entonces ahí fallaron en los protocolos de la mecánica forense, porque si querían hacer el análisis debieron poner el tubo y los pernos en cámaras especiales donde la oxidación no tuvieran efecto. Entonces cada que ustedes van a hacer una prueba, eso es un ejemplo de que cada que ustedes van a hacer una prueba mecánica sobre un material, pues tienen que preservar las evidencias. Las pruebas deben ser guardaditas. Si hay procesos de oxidación, hay que echarles antioxidante, guardarlas en bolsas, ojalá al vacío, tenerlas marcadas, bien demarcadas, etcétera, etcétera.
Porque de lo contrario, estas medidas que yo tome, por ejemplo, para calcular el porcentaje de elongación, se van a ver afectadas. Y la segunda medida es el porcentaje de reducción de área. Llamamos como porcentaje de reducción de área. Y pues la vamos a proponer como el área inicial menos el área final sobre el área inicial por 100. Por 100%, en porcentaje. Donde área final es el área en la fractura y el área inicial es la área al originarse. Entonces lo mismo, yo tengo que medir, acuérdense que aquí ya hay cuello en un material muy dúctil, entonces pues el área está muy reducida, esta área va a ser mucho menor que el área inicial, pero tengo que medirla supremamente bien, es el área ahí en la fractura, tengo que poner las piecitas como un rompecabezas y tomar una medida muy precisa para encontrar cuánto fue este porcentaje de reducción de área. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Se comprendió esto de hoy? Sí, profe, yo creo que bien. Good. Sí, profe. Profe, una preguntita nomás. Claro. ¿Qué significa L sub 0? Longitud inicial, ¿cierto? La clase anterior definimos el sub-cero como la longitud calibrada. Recuerda que cuando uno Bueno. hace la probeta hay una marcas A y B dentro de la probeta, que es donde va a tomar las medidas de referencia, porque la probeta tiene unas zonas de acuerdo a las normas ASTM. Entonces una zona es la zona de medición y otra zona es la zona de agarre. Y recuerden que la longitud calibrada L0 hay que medirlas en la zona de medición, no puede incluir las zonas de agarre. ¿Estamos? Entonces, Sí, profe, muchísimas gracias. listo, con mucho gusto. ¿Otra pregunta antes de que nos vamos? ¿No? Bueno, chicos, entonces, vemos el sábado, ¿no? Listo, profe, muchas gracias. Listo, muchachos, una feliz, Hasta luego, profe. unos felices Chao, días. profe, gracias. Hasta luego, profe, muchísimas Bueno, gracias. chao, que estén muy bien. Hasta luego. Igualmente.